¿Qué tal? Mucho gusto, es un placer poderles saludarles en este lindo día. Espero que estén teniendo un excelente día. Bienvenido a esta clase a través del internet, lecciones básicas de la Biblia, y por las siguientes semanas estaremos viendo principios y doctrinas básicas de la Biblia que yo sé que serán de bendición a cada uno de ustedes. Y en este día vamos a hablar particularmente de la palabra de Dios, de la Biblia. Y hoy en día venimos a la iglesia con la Biblia en nuestra mano, pero la realidad es que hemos perdido el enfoque y la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y a lo largo de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y también de la iglesia en el Nuevo Testamento, encontramos que Dios ha sido central y lo debe de ser, y pero sin embargo Dios a lo largo del tiempo nos ha hablado de diferentes maneras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios nos ha hablado Dios ha hablado a Israel por medio de visiones, por medio de sueños, incluso voces audibles. Pero sabemos que en nuestro tiempo lo que Dios nos ha dejado es la palabra de Dios. Así que esa es la razón del por qué quisiera comenzar estos estudios hablando de la importancia de la palabra de Dios. Y lo primero que quiero hacerles saber es por qué es importante la palabra de Dios, y en segundo lugar quiero compartirle cuál es la responsabilidad que usted tiene con la palabra de Dios. Así que vamos a ir a varios versículos en este día, y si usted está en un transporte o lo que sea, no se preocupe, solamente sígame con sus oídos. Pero si tiene la Biblia, le invito a que vaya a 2 de Timoteo 3:16. Eso es 2 de Timoteo 3:16. Yo aquí mismo tengo la palabra de Dios y le voy a compartir este versículo, y quiero compartirle por qué la Biblia es importante. Hay muchos versículos que podemos ver, pero vamos a ver esta. 2 de Timoteo 3:16. La Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y seguramente ha escuchado de este versículo, pero quiero que note que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Lo primero que quiero que note es que la Biblia dice que toda la escritura. Hablamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Hablamos de los 66 libros que se encuentran en la palabra de Dios. Dios mismo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, hay libros quizás de la Biblia que quizás nos gustan, son un poco más fáciles de entender. Por ejemplo, el libro de Proverbios nos habla más de sabiduría, son un poco más prácticas. Por ejemplo, libros de Evangelio de Juan, las epístolas de Juan hablan un poquito más del amor. Pero quiero que note que la Biblia dice que toda la escritura. Así que lo que nosotros tenemos y lo que conocemos como la palabra de Dios es dada por Dios. Eso quiere decir que no es dada por los hombres. Y encontramos otro versículo, y quiero que me acompañe por favor a 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. Otro versículo conocido es 2 de Pedro 1, 21, pero aquí la Biblia dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que quiero que note al comenzar en este día con usted, que la Biblia, creemos en la Biblia y tratamos de aplicarlo y usarlo para toda doctrina y la práctica en nuestras vidas y en nuestra iglesia, porque no es un invento de los hombres, no es algo que los hombres decidieron juntarse y decir: vamos a hacer la Biblia para tratar de animar o tratar de convencer a los hombres. No, sino que lo primero que debemos de tomar en cuenta es que toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. La palabra inspirar es una palabra interesante que quiere decir respirar hacia el interior de algo. Y en esas clases no nos vamos a meter en mucho detalle,
Pero la idea es esta: Dios está detrás de todo esto. Dios usó a autores humanos, pero al fin de cuentas es Dios. Esta es la palabra de Dios, no es la palabra de hombres, es la palabra de Dios, y por eso es que podemos confiar en ella y podemos tener, podemos considerarlo como la autoridad en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué la Biblia es importante? Bueno, sin importar lo que los hombres digan, sin importar lo que los críticos digan, es importante para usted y para mí reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la autoridad y la Biblia es lo suficiente para poder transformar mi vida. Otro versículo que quiero compartirle, Hebreos capítulo 4, versículo 12. También es un versículo conocido, pero es importante porque la Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que lo que nosotros necesitamos es la palabra de Dios. Tenemos que aprender a leer, a meditar la palabra de Dios. Entonces, por eso es que la Biblia es importante. Es más, por eso la iglesia existe. Fue el plan de Dios desde un principio, y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios debe de ser la máxima autoridad en la iglesia y para el cristiano. Y no por ser pastor, la iglesia, no por ser iglesia, no estamos por encima de la palabra de Dios, sino que todos debemos de tomar la palabra de Dios como la autoridad máxima. Y a lo que quiero comentar con eso es, aún iglesias y también en las vidas de los cristianos, podemos caer en el error de considerar las ideas humanas como superiores o como autoridad. Es decir, tan común, ¿verdad? En estos días podemos entrar al internet y encontrar todo tipo de enseñanza y filosofía que realmente son ideas humanas. Por más buenas y por más lógicas que puedan parecer, son ideas de los hombres, y el error que podemos cometer es, en vez de poner nuestra confianza y en vez de tratar de aprender lo que la palabra de Dios dice, podemos caer en el engaño de querer seguir las filosofías o las enseñanzas de los hombres. También algunas iglesias, algunos cristianos, podemos no solamente considerar las ideas humanas por encima de la palabra de Dios, pero también unos consideran su experiencia personal o su forma de sentir como lo máximo. Y quiero que usted y yo entendamos que hay veces, incluso los autores de la palabra de Dios, incluso los hombres que Dios los usaron grandemente en el pasado, habían días que ellos estaban deprimidos. Habían días que ellos tenían demasiado estrés, tantas cosas que estaban enfrentando. Pero eso no quiere decir que Dios los había abandonado, y eso no quiere decir necesariamente que estaban apartados del camino de Dios. Entonces, seguramente usted en su vida personal habrá días que no va a querer ir a la iglesia, habrá días que se sentirá mal, sentirá que su vida no ha tenido éxito, que en verdad no ha habido progreso, usted sentirá que Dios lo ha abandonado. Pero por eso es que estamos viendo la importancia de la palabra de Dios, porque lo importante no es exactamente lo que nosotros sentimos, sino lo importante es lo que Dios dice. Entonces, tanto como nosotros en la iglesia tratamos de obedecer y hacer lo mejor posible, tratar de seguir al pie de la letra lo que Dios nos enseña, y de la misma manera en su vida y en mi vida, nosotros debemos de esforzarnos y de esmerarnos de no ser guiados por los sentimientos, sino asegurarnos de que la palabra de Dios sea la que nos guíe. La palabra de Dios sea que sea la base para nuestra vida, y poder asegurarnos de que nuestra familia, nuestra vida personal y todo esté en orden de acuerdo a la palabra de Dios.
Y quiero que vea un poco acerca de eso y le animo a regresar a 2 de Timoteo 3:16, porque ahí vimos ese versículo, la primera parte, 2 de Timoteo 3:16, y vimos que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero note que la siguiente parte del versículo dice, y es útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y note lo que dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, quiero que note que la palabra de Dios no solamente debe de ser nuestra autoridad, pero lo debe de ser. ¿Por qué? Bueno, porque Dios nos ama y una manera de demostrarnos su amor, aparte de la salvación y enviar a su Hijo, es dejándonos la palabra de Dios. Porque esa palabra útil tiene la idea de que es beneficio. Quiero decirle que si usted toma tiempo en la palabra de Dios, va a tener beneficio en su vida personal. Usted va a ver beneficio en su propia familia. Por eso es que en la iglesia tratamos de predicar y de enseñar la palabra de Dios, porque es útil, hay beneficio. Y noten los cuatro elementos que dice útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Primero dice para enseñar, esos son instrucciones. Básicamente instrucciones así como cuando compramos o le comprábamos juguetes a nuestros niños. Por ejemplo, un Lego viene con unas instrucciones. Y la verdad, a veces me acuerdo, yo de niño me frustraba porque de la emoción yo quería hacer las cosas a mi manera y se me había olvidado que había instrucciones. Y varias veces tenía que regresar a ver las instrucciones y ver paso por paso cómo era. Y bueno, la palabra de Dios es útil porque nos da instrucciones. Déjeme decirle, no importa lo que usted esté pasando en su vida, no importa qué pruebas usted esté teniendo, qué dificultades o por qué razón usted buscó a Dios, quiero decirle que la Biblia le puede servir para instrucciones. Puede darle instrucciones, puede enseñar para enseñarle cómo salir de donde usted está. Realmente, mi vida personal también. Yo estoy aquí, gracias a Dios, sirviendo al Señor por la gracia de Dios. Pero yo también en un pasado me encontraba en situaciones no tan favorables y quizás cuando nos veamos le puedo contar un poco más de mi testimonio. Pero para aprovechar el tiempo, lo que le puedo decir es que ha sido la palabra de Dios y gente que me ha querido, que me ha demostrado, que me ha instruido la palabra de Dios, la razón del por qué yo estoy aquí pudiendo platicar con usted y compartiendo sobre estas verdades de la Biblia. Pero no solamente eso, dice es útil para enseñar, pero también dice para redarguir. Hay cosas en nuestras vidas que tenemos que dejar de hacerlo. Hay cosas que Dios sabe y nos ve y dice, eso te está haciendo daño. La manera en que estás tratando a las relaciones más preciosas, cercanas, está haciendo daño. Los hábitos que quizás usted tenga, igual y le pueden estar haciendo daño. ¿Quién le va a enseñar? Estamos aquí en la iglesia para servirle, pero a fin de cuentas va a ser la palabra de Dios que va a trabajar en su vida para enseñarle, Esteban, lo que estás haciendo está mal, tienes que cambiar. Pero quiero que note, para enseñar, para redarguir, pero también para corregir. Dios no solamente nos quiere regañar, sino que también nos quiere corregir. Corregir tiene la idea de cambiar para poder mejorar. Entonces, Dios quiere que disfrutemos de la vida que Él nos ha dado. Dios nos ha prometido vida abundante y podemos disfrutar de la vida en la palabra de Dios. Así que yo le puedo dar testimonio de que yo soy joven, apenas también voy aprendiendo, pero me estoy gozando de la vida que tengo en el Señor. Estoy agradecido con la familia que Dios me ha dado. Realmente estoy contento de lo que Dios está haciendo en mi vida. Y es gracias a que por fe y por la gracia de Dios he tratado de seguir y de aprender y de aplicar lo que la Biblia dice en mi vida. Y quiero decirle que si usted hace eso, Dios no le va a defraudar. Y Dios nos ha dejado su palabra porque le ama, porque Él desea que su vida mejore. Así que quiero que note, para enseñar, redarguir, corregir y también para instruir en justicia. Y esa palabra instruir tiene la idea de entrenar para hacer lo correcto. Entonces,
tenemos la palabra de Dios y es el manual, el único manual que necesitaremos para nuestra vida espiritual. Así que una vez más, quiero que noten una vez más, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahora quiero leer el siguiente versículo, el versículo 17, porque dice, a fin, con el propósito, con la finalidad de que el hombre de Dios, si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, este es usted, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se ha notado eso? ¿Cuál es el requisito para que seamos enteramente preparados? No es 5 años de educación en una escuela, no. Dice aquí que es la palabra de Dios, que lo prepara a usted, que lo prepara para toda buena obra, no solamente en la iglesia, toda buena obra para con su familia, para con sus amistades, en su lugar de trabajo. Entonces, quiero que note el poder de la palabra de Dios. El autor es Dios mismo y nos lo ha dado para estos propósitos. Entonces, todo lo que nosotros debemos de hacer debe de ser basado en la palabra de Dios. Ahora, mi pregunta para usted, ¿por dónde comenzamos? Bueno, por eso estamos en esta clase. Quiero que le invito a que vayamos a 1 Timoteo 4:13. 1 Timoteo 4:13 y se lo voy a leer, ¿okay? Es Pablo dando instrucciones al joven Timoteo y le dice, entre tanto que voy, 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lo primero que encontramos ahí que Pablo le dice es, ocúpate en la lectura. No se complique la vida. Usted puede comenzar, y lo que le voy a animar en esta clase al estar finalizando ahora es que usted se decida a leer un proverbio, está en el Antiguo Testamento, un proverbio, un capítulo de Proverbios y un capítulo del Evangelio de Juan. ¿Ok? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero noten lo que Pablo le dice a Timoteo, dice, ocúpate de la lectura, ocúpate de la lectura. Y obviamente por su posición que tenía de la exhortación y la enseñanza. Pero eso lo podemos aplicar cada uno y lo debemos de aplicar en nuestras vidas. Ocúpese en la lectura de la palabra de Dios. Comience por ahí, en la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué más? Pedro también escribe esto en 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obviamente, todos tenemos que atravesar por un proceso de crecimiento. Esto aplica para todo. Si usted quiere aprender a manejar, tiene que aprender y tiene que crecer en su, no sé cómo expresarlo, en su profesionalismo, yo que sé, en conocer las reglas y usted crece en su aprendizaje, en cómo manejar en las lindas calles de México, tan tranquilas que son, ¿verdad? Pero igual para un cristiano, aquí dice, creced en la gracia y también creced en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted no me tiene que decir, es que yo no sé la Biblia, yo estaba donde usted está ahora. Pero poco a poco, leyendo, estudiando, meditando, memorizando la palabra de Dios, pero poco a poco, es un proceso de crecimiento. Así que usted no diga, es que no sé cómo, es que no sé ni qué quiere decir. No se preocupe. Eso después tocaremos ese tema, pero por el momento, poco a poco le animo a que lea un proverbio, un capítulo de Proverbios y un capítulo del libro de San Juan en el Nuevo Testamento. Y no solamente eso, sino la palabra de Dios también tiene varios beneficios. Y rápidamente quiero compartirle 2 de ellas, que ambas se encuentran en el libro de Salmos. Así que voy a la Salmo 119, y si tienen su Biblia, le animo a que vaya, si no solamente me puede escuchar. Salmo 119, noten lo que dice versículo 105. Salmo 119, 105. Dice lo siguiente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Noten, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
En pocas palabras, la Biblia quiere guiar su vida y puede guiar nuestra vida. ¿Por dónde comenzamos? Un proverbio y un libro y un capítulo en el libro de San Juan. Quiero que note otro, el mismo capítulo, Salmo 119, ahora versículo 11, dice, Salmo 119, versículo 11, dice, con todo mi corazón he guardado, con todo mi corazón te he buscado, perdón, leí el versículo 10, te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hace rato habíamos hablado que la palabra de Dios es útil para que nosotros podamos deshacer cosas que no pertenecen a la vida del cristiano. Aquí también dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo le animo, ¿por dónde comenzamos? Un proverbio al día y también un capítulo del Evangelio de San Juan. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, bien, leemos la palabra de Dios, pero ¿cuál va a ser el resultado? Segunda de Timoteo nos da la respuesta a esa pregunta. Segunda de Timoteo 2:15. El resultado debe de ser que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, y después hablaremos de todo esto, pero nosotros, que podamos ir entendiendo la palabra de Dios para que podamos ir tomando mejores decisiones. Quiero leerle 2 de Timoteo 2:15, porque ahí dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y note esta última frase, que usa bien la palabra de verdad. El resultado que yo deseo para usted es que usted conozca bien la palabra de Dios, que pueda usar bien la palabra de Dios, que pueda cambiar la manera en que usted piensa, que usted pueda tomar mejores decisiones gracias a que usted pasó tiempo en la palabra de Dios, a que Dios le dé un mejor entendimiento y una mejor perspectiva de la vida gracias a que usted pasó tiempo en la palabra de Dios. Pero una vez más la pregunta es, ¿por dónde comenzamos? Por eso yo quiero animarle a que por los próximos 7 días, y nos vamos a ver pronto, le voy a preguntar, ¿ok? Pero por los próximos 7 días, comprométase conmigo y con usted mismo y delante de Dios a leer un capítulo de Proverbios y un capítulo del Evangelio de San Juan, que es lo que yo quiero animarle a hacer. El resultado es que usemos bien la palabra de Dios en su vida personal y también en la iglesia. Por último, quiero decirle, muchos han atacado la Biblia, y quizás lo ha escuchado, quizás no, pero no es lo más importante que usted tenga que poner atención, pero quiero mencionarlo. Muchos han atacado porque la Biblia en un principio fue escrito en hebreo, en el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego. Y lo que usted y yo tenemos en nuestras manos es una traducción al español. Y lo sabemos. Pero quiero que sepa que Dios mismo promete que Él va a preservar su palabra, y también la historia en Latinoamérica y también en México mismo. Podemos ver el fruto de la palabra de Dios, como millones de personas salvas, seguramente millones de familias transformadas, iglesias edificadas, y lo podemos ver porque ellos decidieron poner su fe en la palabra de Dios. Si usted tiene más dudas acerca de esto, por favor hable conmigo, pero quiero que tenga esto, no dude en la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Así que espero que haya sido un buen comienzo, así que usted ya tiene el reto. Entonces lo importante es que usted lo ponga en prueba, ¿ok? Entonces una vez más, por la 20ª vez le digo un proverbio y un capítulo del libro de San Juan. Así que quiero que considere lo siguiente, ¿cómo leerlo? Bueno, quiero retarle a hacer esto. Usted va a leer 2 capítulos, pero cada día quiero que tenga un tiempo específico de cuándo va a sentar a leer la palabra de Dios. En mi caso, a mí me encanta un cafecito en la mañana, cuando nadie me distrae, un cafecito negro y la palabra de Dios. Busque un lugar por unos 15-20 minutos y antes de abrir la palabra de Dios, ore al Señor, dígale: Señor, enséñame. Yo no sé mucho, pero dame entendimiento de lo que voy a leer y lo que voy a estudiar. Siguiente, lea y ponga atención a lo que Proverbios dice y lo que Juan dice. Y también cuando usted lea, la mejor manera de poderle explicarle es así.
Si algo, seguramente algo va a resaltar de la palabra de Dios. Quiero animarle, quizás en un cuaderno, una hoja, escriba eso. Y a lo largo del día medite, piense, como un chicle lo mastica, ¿verdad? Piense en ese versículo, piense en ese pasaje, como le decía, piense en ese pasaje y trate de pensar, bueno, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Qué cambios puedo hacer en mi vida para tratar de aplicar este versículo o este pasaje en mi vida? Así que recuerde, la palabra de Dios es la palabra de Dios, es de Dios y es vivo y eficaz, tiene poder para transformar la vida de muchos y ha cambiado la vida de millones, y seguramente si usted pone su fe en la palabra de Dios puede cambiar su vida. Así que estoy muy contento de que usted esté conmigo y anticipo poder hablar con usted este domingo que viene. Así que cualquier cosa, tiene mi número de WhatsApp, así que contácteme, y tiene su reto, así que le voy a preguntar. Así que nos vemos este domingo, que el Señor le bendiga y nos vemos hasta la próxima. Gracias.